Muy buenos días. Con ustedes nuevamente Belén María Moreno en esta sesión número 36 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy entramos en el artículo 6. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. En los numerales del 659 al 667. Iniciamos entonces con nuestra acostumbrada oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el numeral 659. Dice en San Marcos 16:19, con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Está hablando del momento de la ascensión del Señor. Pero antes de la ascensión, recordemos que Jesús pasó, después de la resurrección, 40 días entre sus discípulos para confirmarlos en la fe de su resurrección, de que Él está vivo. Y se presentó ante ellos con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo está glorificado desde el momento de su resurrección. Como decíamos en el taller anterior, un cuerpo con unas propiedades nuevas y sobrenaturales. Propiedades de las que empieza a disfrutar a partir de ese momento. Jesús, al encarnarse, pues tomó todas las limitaciones de nuestra humanidad. Ocupa espacio. No puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Es la limitación de nuestra humanidad. Se cansa, necesita comer, dormir. Pero a partir de su resurrección, todas esas limitaciones desaparecen y aparecen las cualidades de un cuerpo glorioso. No ocupa espacio. Puede estar al mismo tiempo en todos los lugares. Adquiere una inmensidad. No necesita comer. Es un cuerpo vestido de luz. Pero Jesús, para hacerse más familiar a sus discípulos, como pudiéramos decir, para no asustarlos, para poder compartir entre ellos, durante esos 40 días, su cuerpo aparece como antes, ¿sí? Come con ellos, bebe familiarmente con sus discípulos, los instruye sobre el reino,
vela su gloria, vela esas propiedades nuevas y sobrenaturales. Las vela en algunos momentos, porque en otros sí los manifiesta. En algunos momentos su humanidad se presenta de una manera ordinaria, cuando va caminando con los discípulos de Maús, cuando se pone a prepararles el pescado y el pan, mientras ellos están pescando y come con ellos. Pero otros momentos sí lo deja ver, cuando camina sobre las aguas, cuando traspasa las puertas, estando ellos encerrados, él traspasa las puertas. Sin embargo, hay momentos en que le muestra sus llagas y le dice a Tomás que meta su mano en sus llagas. Jesús va haciendo esa variación con el fin de irlos confirmando en la fe. Ya después que Jesús ha considerado tiempo suficiente para confirmar a sus apóstoles en la fe, para convencerlos de su resurrección, de tal manera que ellos sean luego testigos de él en el mundo, sube al cielo. Y eso pues nos lo cuesta Hechos, el libro de los Hechos en su capítulo 1, nos cuenta de una manera muy clara cómo fue esa ascensión del Señor. Y es en el momento de la ascensión donde termina su última aparición. Allí él le dice a los apóstoles que los cita para encontrarse con ellos. Dice el catecismo, la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina. Entrada irreversible, o sea, sin vuelta atrás. Jesús entra con su humanidad en la gloria divina. Y esa gloria divina queda simbolizada en la nube que lo cubre. Vamos a leer cómo lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 9. Dice, perdón. Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos. Esa nube simboliza la gloria divina donde Él entra con su humanidad ya glorificada. Mientras estaban mirando al cielo, todos los apóstoles viendo lo que estaba pasando, fija la vista en Él, que se iba. Dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante y les dijeron, hombres de Galilea, ¿que estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, del 34 al 35, nos dice así. Mientras esto decía, apareció una nube. ¿Qué les estaba diciendo? Al despertar, vieron su gloria a los dos varones que con él estaban.
Apareció una nube que los cubrió y quedaron atemorizados al entrar en la nube. Aquí les está hablando del momento de la transfiguración. La nube siempre simboliza esa gloria divina. Salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, estaba Jesús solo, o sea, desapareció la nube. Allí fue temporal, aquí fue definitivo. Esa nube es ese cielo donde Jesús se sienta para siempre a la derecha de Dios. Y esto es bien importante saber, porque es una verdad de fe que nos tiene que llenar de esperanza, de confianza, es saber que ese Jesús está a la derecha del Padre, sí, para gozar de su gloria, claro, pero muy, muy especialmente, porque el amor de Jesús así es, para interceder por nosotros. Ahí, así está a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Es nuestro mediador. Y eso nos lo dice en Marcos 16:19, Hechos 2:33 y Hechos 7:56. Por ejemplo, en Marcos 16:19 dice: el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Esta verdad también se repite en Hechos 2:33 y Hechos 7:56. El Salmo 110, en el versículo 1, igual nos habla de esto. Jesús se manifiesta, dice el catecismo, de una manera excepcional y única a Pablo, después de esa acepción. Nos lo dice 1 Corintios 15:8, como un abortivo, dice Pablo, que se le apareció a él en una última aparición. Es la última aparición que Jesús hace y que se la hace al apóstol San Pablo. La primera carta a los Corintios nos lo cuenta en su capítulo 15, el versículo 8, dice así: para que podamos comprender un poquito, vamos a leer un poco antes. Pablo está hablando de la resurrección de Cristo. Y dice así: os doy a conocer el evangelio que os he predicado, que habéis recibido, en el que os mantenéis firmes. Os he transmitido lo que yo mismo he recibido. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció una vez más a más de 500 hermanos, de los cuales muchos permanecen todavía y algunos durmieron. Luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y después de todos, dice él, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Es la última aparición que hace Jesús a San Pablo. Referente a este misterio de la ascensión, nos habla Jesús en el volumen 16 de mayo 29 de 1924, de ese dolor que vivieron los apóstoles cuando ya Jesús desaparece en la nube. Así nos lo cuenta él. El dolor más grande de los apóstoles en toda su vida fue el quedar privados de su Maestro. Conforme me veían subir al cielo, su corazón se destrozaba por el dolor de mi privación.
es Jesús quien lo dice. Su corazón se destrozaba. Él sabía bien el dolor que ellos estaban viviendo. Y mucho más agudo y penetrante fue este dolor porque no era un dolor humano. No era una cosa material lo que perdían, sino un dolor divino. Era a Dios que perdían. Y si bien yo tenía mi humanidad, pero como resucitó, esa humanidad estaba espiritualizada y glorificada. Por lo tanto, todo el dolor fue en sus almas. Y penetrando, todos se sentían consumir en el dolor. Todos, los 11. Tanto de formar en ellos el más desgarrador y doloroso martirio. También lo vivió la Virgen. Pero todo esto era necesario para ellos. Se puede decir que hasta entonces no eran otra cosa que tiernos niños en las virtudes y en el conocimiento de las cosas divinas y de mi misma persona. Eran niños, no sabían mayor cosa. Podría decir, dice Jesús, que estaba en medio de ellos y no me conocían, ni me amaban de verdad. Es hermoso, ¿verdad?, ver la comprensión de Jesús, cómo los toleró, porque Él bien sabía el proceso que ellos iban a tener, y eso hace con cada uno de nosotros. Él nos llama a este reino y ve cómo al comienzo nos ve como niños, con un conocimiento incipiente, tal vez con una fe muy débil, con un amor de pronto muy superficial. Pero Dios, que sabe el proceso que a través del Espíritu Santo va haciendo en cada alma, sabe esperar y sabe cuándo intervenir para que todo esto que Él va sembrando en medio de esa inutilidad nuestra dé el fruto conveniente. Y para los apóstoles, el fruto, el momento de realizar el acto fuerte en ellos fue la privación, el dolor de la privación. Cuando me vieron subir al cielo, el dolor de perderme rompió el velo y conocieron con certeza que yo era el verdadero Hijo de Dios. Ahí, antes no, ya se lo habían oído. A algunos les mostró su divinidad en el momento de la transfiguración. Habían visto muchas cosas, pero no estaban convencidos. Fue el dolor de la privación quien les dio a él ese convencimiento. El dolor intenso de no verme más en medio de ellos les hizo nacer la firmeza en el bien, la fuerza para sufrir todo por amor de aquel que habían perdido. Les parió la luz de la ciencia divina. Les quitó los pañales de la infancia. Los formó hombres intrépidos, no más miedosos, sino valerosos. El dolor los transformó y formó en ellos el verdadero carácter de apóstoles. Lo que no pudieron obtener con mi presencia, lo obtuvieron con el dolor de mi privación. Y este método que Jesús empleó con los apóstoles, pudiéramos llamarlo así, también lo hace con cada alma. Él lo dice en los escritos, que Él con la cruz, con el sufrimiento, prepara a las almas al conocimiento de nuevas verdades. Y en otra parte dice que los hijos del reino tenemos que vivir el juicio de la cruz para poder llegar a esta unidad de voluntad con la de Dios. Tenemos antes que vivir el juicio de la cruz.
Continúa Jesús en este volumen 16 diciéndonos, y ya es una lección para nosotros, se la da a Luisa, pero con Luisa nos la da a nosotros. Ahora, hija mía, una pequeña lección para ti. Tu vida se puede decir un continuo dolor de perderme y un continuo gozo de adquirirme. Le está hablando a Luisa de la privación que ella experimenta, que él dice Luisa que son penas de infierno. Tal vez para nosotros que somos pequeños y frágiles y no vamos a vivir las cosas extraordinarias de Luisa, esta privación se puede experimentar en una aridez espiritual, en una sequedad interior. Y hablando de eso, dice Jesús, entre el dolor de la pérdida y el gozo de adquirirme, cuántas sorpresas no te he hecho. Porque tenemos también en nosotros, oscilan esos momentos espirituales, momentos de fervor, de entusiasmo y momentos de frialdad, de aridez. Ha sido el dolor y el doloroso martirio de mi pérdida lo que te preparaba y te disponía a escuchar las sublimes lecciones sobre mi voluntad. El dolor siempre precede nuevas gracias que Dios tiene para nosotros. En efecto, ¿cuántas veces te parecía haberme perdido y mientras tú estabas inmersa en tu desgarrador dolor, yo volvía a ti con una de las más bellas lecciones sobre mi voluntad y hacía regresar el nuevo gozo de mi adquisición para disponerte de nuevo al traspasante dolor de mi ausencia. Alterna el dolor y el gozo en nuestra vida. Puedo decir que el dolor de quedar privada de mí ha parido en ti los efectos, el valor, los conocimientos, el fundamento de mi voluntad. Es tan importante entender el valor del dolor, el valor del sufrimiento. Bien lo llama Jesús moneda de cielo. Y San Juan Pablo II en su encíclica El valor redentor del sufrimiento lo llama don de amor. Y ese es el lenguaje que tiene que darse en nosotros. Son momentos valiosísimos que no podemos despreciar. Cualquier dolor, cualquier sufrimiento que llegue a nuestra vida, grande o pequeño, habiendo yo establecido el manifestarte en modo especial tantas cosas sobre mi voluntad. Y eso ha dispuesto Jesús para nosotros, porque si nos ha llamado a vivir en este reino, es porque tiene dispuesta muchas gracias y muchos conocimientos para que podamos vivir aquí donde Él nos ha llamado. Yo había establecido manifestarte de modo especial muchas cosas sobre mi voluntad. Debía dejarte en poder de un continuo dolor divino. Continuo dolor divino, le dice a Luisa. O sea, es un dolor que vas a tener permanente. Porque mi voluntad es divina y solo sobre un dolor divino podía fundar su trono y extender su dominio. Clarísimo. Entonces no nos extrañemos, si es voluntad de Dios, que también nos dé un continuo dolor divino para poder formar el trono para su voluntad divina, porque su voluntad divina solo se establece sobre el trono de un dolor divino. Es allí donde puede extender su dominio. Y ese dolor divino lo vivió la Virgen. Vivió un permanente sacrificio de morir a su voluntad.
y poniéndose en actitud de maestro, comunicaba el conocimiento de mi voluntad por cuanto a criatura es posible, cuando ya ha formado ese trono sobre un dolor divino. Y le dice a Luisa, si tú no me hubieras visto tantas veces, no me habrías conocido ni amado tanto, porque cada visita mía lleva un conocimiento de más de mí y un nuevo amor. Y por cuanto más el alma me conoce y me ama, tanto más el dolor se duplica. Y yo al venir iba haciendo más fuerte tu dolor, porque quiero que a mi voluntad no le falte el noble cortejo del dolor. ¡Qué interesante! Nos lo repite. A mi voluntad no le falte el noble cortejo del dolor. Eso es lo que Jesús quiere. O sea que si tenemos que disponernos, si queremos el don de la divina voluntad, tenemos que disponernos para ese continuo dolor divino, para que el noble cortejo del dolor no falte, porque eso hace al alma firme y fuerte, tanto de poder mi voluntad formar en ella mi estable morada y darle lecciones nuevas y continuas sobre mi voluntad. Por eso te lo repito, déjame hacer y confía en mí. Conclusión, amemos el dolor. Ya tenemos que empezar a vivir no nuestros deseos, sino los de Jesús. Y el deseo de Jesús es establecer su voluntad sobre un cortejo noble de dolor. Es que lo más grande que nos va a dar es Él mismo, su santidad, y es algo de un precio incalculable, y las cosas de valor también cobran un precio muy alto, y ese es el precio que tenemos nosotros que dar, el del dolor. En el numeral 660, el Catecismo nos habla de esa aparición a María Magdalena y hace una diferencia entre la aparición a María Magdalena y la ascensión, porque en María Magdalena Él se presenta con una humanidad ordinaria y le dice a ella que no lo puede tocar, porque todavía no ha ido a su Padre. O sea, todavía no ha entrado en la gloria divina. Por eso María Magdalena lo ve como un jardinero. Y cuando lo reconoce, porque Jesús la llama, reconoce su voz, seguramente ya lo ve radiante, pero Él le impide que lo toque. Dice así el Catecismo: el carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena. Todavía no he subido al Padre. Aun cuando aparece con una humanidad ordinaria, así se lo dice, está velado. Vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ahí le está anunciando el momento de la ascensión. Con esto Jesús pone una diferencia entre la gloria del Cristo resucitado y la gloria del Cristo exaltado a la derecha del Padre. Es un acontecimiento histórico, ambos, las apariciones y la ascensión. O sea, fue algo que sucedió en el tiempo. Por eso forma parte de la historia. Trascendente, porque es un acontecimiento sobrenatural. Y marca una transición entre lo histórico y lo trascendente. La despedida de Jesús en el momento de la ascensión forma parte de lo histórico.
ya el estar sentado a la gloria a la derecha del Padre, ya está en lo trascendente, ya ahí entra en la eternidad. Sale del tiempo. En el numeral 661 se nos habla de la relación entre la encarnación y la ascensión, porque Jesús marca algo muy importante. Nosotros estamos llamados a vivir esa gloria para la que fuimos creados, a entrar en la eternidad, pero eso no lo podemos hacer sin Jesús, sin creer en este Jesús que se encarnó, nació, padeció, murió, resucitó por nosotros. Él lo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nos dice el catecismo que esta última etapa, la de la ascensión, permanece unida a la primera, es decir, a la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, nos lo dice Juan 16, 28. Y Juan 3, 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, está claro. No vamos a llegar al cielo por nuestro propio esfuerzo, por más mortificaciones, por más penitencias, por más oraciones. No es con nuestras fuerzas, no es con lo nuestro que vamos a entrar al cielo, que vamos a llegar al Padre, que vamos a disfrutar de esa felicidad eterna en Dios. Eso se logra a través de Cristo. Fue Cristo quien nos abrió las puertas del cielo. Él dijo, yo soy el camino. Tienen que entrar en mí, si no, no llegan. Yo soy la verdad. Tienen que creer en lo que digo, porque es esa fe, esa verdad la que les va a dar a ustedes la verdadera vida. Hay una íntima relación entre el camino, la verdad y la vida, porque Él lo es todo. Y Él se hizo hombre para precedernos como cabeza, para vivir todo lo de nosotros, para que también nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con esa ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Lo que Él hizo tenemos que hacerlo, lo que Él vivió tenemos que vivirlo, y a donde Él llegó llegaremos nosotros, pero en Él. Hay una verdad aquí que se ha olvidado mucho en la iglesia y en los católicos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Luego la cabeza no puede estar sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la cabeza. Es una unidad, cuerpo y cabeza. Y en Cristo, por el bautismo, nosotros formamos esa unidad. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Cristo, porque el cuerpo es de Cristo, no nuestro. Y el dedo de cada uno de nosotros o la uña no tiene vida propia. El dedo nuestro, la uña nuestra, la oreja nuestra, le pertenece al cuerpo, le pertenece a su dueño. Y ese cuerpo tiene cabeza y miembros. Eso es importante meditarlo. Somos cuerpo, o sea, le pertenecemos a Cristo, no nos pertenecemos. La vida de Él es la que corre por nosotros. Si el cuerpo no nos da vida, hay que mochar el dedo porque se murió, se gangrenó. Bueno, son verdades muy profundas y que vale la pena interiorizarlas para hacerlas vida.
Volvemos entonces a esa expresión, a esa unión de la encarnación con la ascensión. El numeral 461 nos lo explica muy bien. Dice, volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Esa es la encarnación. Jesús tomó una naturaleza humana para, viviendo como hombre aquí en la tierra y asumiendo toda nuestra condición de hombre, pudiera salvarnos, siendo al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Y es lo que canta la Iglesia en la liturgia de las horas, en las primeras vísperas del domingo. Dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. En la carta, el texto de los Filipenses 2:5-8. El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Quien no cree en la encarnación de Jesús, quien no cree en ese perfecto Dios y perfecto hombre, quien vive alejado de Cristo, no puede participar de su gloria en la ascensión. Reconocer a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador. Y es que sin la fe en Cristo no podemos agradar a Dios. Por eso las otras religiones que no aceptan a Cristo como verdadero Dios, como verdadero hombre y como único mediador, pues no están en la verdad. Los musulmanes aceptan a Mahoma, no están en la verdad. Creen en un solo Dios, sí, tienen parte de la verdad, pero no la verdad completa. Los budistas, para ellos es Buda, no creen en Cristo, no están en la verdad. Y por eso, porque no están en, ¿qué es lo que nos va a unir a nosotros? Hablando un poquito del ecumenismo, ¿cuál es el verdadero ecumenismo? Sí, es buscar en las otras religiones una unión, pero ¿qué es lo que nos va a unir? La fe en Cristo. Eso es lo que nos va a unir, el que ellos acepten a Cristo como único mediador, como perfecto Dios y perfecto hombre, como el Salvador. Así creamos en un solo Dios y tengamos algunas cosas en común. Si no se acepta a Cristo como único mediador, no puede haber una verdadera unidad entre ellos y nosotros. Y eso es lo que nos habla aquí el catecismo. Y no podrán gozar de esa gloria de Cristo en el cielo. Por eso Jesús sigue luchando hasta que cada uno lo acepte como su Salvador. En el numeral 662 se nos habla de los frutos de esa pasión, muerte, resurrección, de esa ascensión de Cristo al cielo. Y es importante, porque dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo dice Juan 12:32. ¿Qué es ese levantado de la tierra? Jesús es el levantado en la cruz. Ahí empieza esa atracción. Pero esto se planifica cuando Jesús es elevado al cielo, en la ascensión. Ahí atrae a todos hacia Él. Ahí encontraron los apóstoles la perfección de su fe.
Y allí nuestra fe se cimenta en ese Cristo glorificado que está a la derecha del Padre, nuestro mediador. Jesucristo es el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, el único. No penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce su sacerdocio de una manera permanente. Es el único sacerdote. Todos los sacerdotes, a quienes nosotros llamamos sacerdotes aquí en la tierra, a los hombres que reciben el sacramento de la ordenación sacerdotal, son ministros de ese único y sumo sacerdote que es Cristo. Cristo les participa de su sacerdocio para que a través de su humanidad, de la humanidad del sacerdote, Cristo pueda seguir prolongando su misión sacerdotal. Y es lo que dice Hebreos 7:25. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios. Por eso ejerce permanentemente su sacerdocio, para poder salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios. Yo soy el camino, es por medio de mí. Nadie viene al Padre sino por mí, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Por eso en la misa el sacerdote le presta su humanidad a Cristo, porque el que realiza el sacrificio es Cristo, el que ora en la misa es Cristo, el que ofrece es Cristo y el que se ofrece es Cristo. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro, el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Es Cristo. Importante tener en cuenta esto. Como un numeral explicativo de esto que estamos diciendo está el numeral 1545, donde dice: el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas. Por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. El sacrificio redentor de Cristo se renueva en cada misa. No se recuerda, se renueva de una manera incruenta. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Es único. Por eso, solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos, dice Santo Tomás de Aquino. De ahí la gran responsabilidad del sacerdote, porque a la larga su misión, y pudiéramos decir su ordenación, no se hace en favor de él. Es sencillamente en razón de prolongar a través de él el único sacerdocio de Cristo. Es hacerse servidor del sacerdocio de Cristo, hacerse ministro de Cristo, para que se realice en él lo que Cristo quiere. Dependen totalmente de Cristo. Esa es la urgencia de que el sacerdote se mantenga íntimamente unido con Cristo. De otra manera no puede prolongar la misión de Cristo en la tierra. En el volumen 10 de febrero 8 de 1911,
Se nos habla de esa unión de las criaturas con Cristo, que es otra cosa que vale la pena que contemplemos, porque el sacerdote tiene un sacerdocio ministerial, pero nosotros por el bautismo también nos hacemos sacerdotes. Y tenemos que vivir este ministerio sacerdotal que se nos da por el bautismo de una manera ordinaria. En los sacerdotes se da sacramental. Y esto lo explica Jesús aquí. No hay cosa creada que no tenga vida de mi corazón. Todas las criaturas son como tantas cuerdas que salen de mi corazón y que tienen vida de mí. Por eso, por necesidad y naturalmente, todo lo que hacen repercute en mi corazón. Nosotros somos inseparables de Cristo, es una realidad. Estamos unidos a Cristo como por un cordón umbilical, lo dice él, cuerdas que salen de mi corazón. Así como la madre está unida al hijo en su vientre por un cordón umbilical, así estamos nosotros unidos a Cristo. Y así como lo del niño repercute en la madre y lo de la madre en el niño, igual pasa con nosotros. Aunque sea un solo movimiento, por consecuencia, si hacen mal, si no me aman, me dan continua molestia. Aquella cuerda hace sonar en mi corazón sonidos de disgustos, de amarguras, de pecados, y forma sonidos lúgubres que me vuelven infeliz por parte de aquella cuerda o vida que sale de mí. Pensar en esto, qué dolor, ¿verdad? Cuánto sufre Jesús en estos tiempos en que se ha perdido tanto la fe y en consecuencia la unión con Él. En cambio, si me ama y está toda atenta a contentarme, aquella cuerda me da continuo placer y forma sonidos festivos, dulces, que armonizan con mi misma vida. Y por parte de aquella cuerda yo gozo tanto hasta volverme feliz y gozar por causa suya mi mismo paraíso. Si comprendes bien todo esto, no dirás más que me burlo de ti. Porque él le está diciendo a Luisa que la ama y Luisa no le cree. O que se está burlando de ella, y es que es en realidad es esa unión que tenemos con Cristo. ¿Y cómo vamos a ejercer nuestro sacerdocio? Viviendo unidos a Él. Mantener presente esta cuerda que le lleva a Él todos nuestros sonidos y movimientos que repercuten en Él, bien sea para agradarlo o para desagradarlo. Nuestro esfuerzo es que sea para agradarlo y ser fiel a recibir todo lo de Él. Recibiendo todo lo de Dios, lo dejaremos ser en nosotros. Estar sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa eso? El Padre no tiene brazos, un brazo izquierdo y un brazo derecho, y Jesús se sentó a la derecha. No. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad. O sea, ocupa un puesto de honor en la Santísima Trinidad. El honor que el Padre le da por la misión realizada. Es el puesto donde Él existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos y sigue existiendo. Como ese Dios consustancial al Padre, está sentado corporalmente. O sea, la humanidad de Cristo glorificada está en el seno de la Trinidad. Es una verdad de fe. Sentado corporalmente después que se encarnó y de que su carne fue glorificada.
En el volumen 3 de agosto 1 de 1900, dice Jesús: hija mía, ante mi majestad y pureza, no hay quien pueda estar de frente, más bien todos están obligados a estar por tierra y golpeados por el fulgor de mi santidad. Eso es así, ante la Santísima Trinidad ningún hombre puede permanecer de pie. Luisa nos lo cuenta cuando Jesús la llevó al cielo. Ante la Trinidad lo primero que ella hizo fue tumbarse sobre el piso, postrarse, no sobre el piso porque ya no hay piso, pero postrarse. El hombre quisiera casi huir de mí, es tanta la grandeza de Dios, porque Él es tal y tanta su miseria que no tiene valor para sostenerse delante del ser divino. Entonces, haciendo uso de mi misericordia, asumí mi humanidad, la que atenuando los rayos de la divinidad es medio para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a mí. Por eso se hizo igual a nosotros, el cual poniéndose de frente a mi humanidad, que expande rayos atenuados de la divinidad, tiene el bien de poderse purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma humanidad deificada. La misericordia de Dios. Por eso nos entra en Él, por eso somos parte de su cuerpo. Por eso tú, le dice a Luisa y a nosotros, estate siempre de frente a mi humanidad, teniéndola como espejo, en el cual limpiarás todas tus manchas. Y no solo esto, sino como espejo en el cual reflejándote adquirirás la belleza. Y poco a poco irás adornándote a semejanza de mí mismo, porque es propiedad del espejo hacer aparecer dentro de sí la imagen similar a aquella de quien se mira en él. Si así es el espejo material, mucho más es el divino, porque mi humanidad sirve al hombre como espejo para mirar mi divinidad. He aquí por esto que todos los bienes para el hombre derivan de mi humanidad, de esa humanidad glorificada. Pero es humanidad. Es que eso es lo hermoso. Su humanidad glorificada entró en el seno de la Trinidad. Antes de la encarnación era Dios, por supuesto, consustancial al Padre, espíritu purísimo, pero se hizo hombre para que, igualándose a nosotros, ya glorificado, pudiera seguir siendo nuestro espejo, aquel punto de referencia, y sigue intercediendo por nosotros para acercarnos más a Él. Es una realidad bellísima esta misericordia de Dios. En el numeral 664 se nos sigue explicando lo que es sentarse a la derecha del Padre. Con eso inaugura el reino del Mesías. Y con eso se cumple la visión del profeta Daniel. A él se le dio el imperio, el honor y el reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Daniel 7:14. Y por eso, a partir de la ascensión de Cristo, cuando Él sube y entra en la gloria del Padre, a partir de ese momento los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrán fin. Ese reino al que estamos llamados a vivir aquí en la tierra. Cristo como Rey, pero no ya visible,
sino un reino dentro de nosotros. Ese es el reino que se predica en la divina voluntad. Un Jesús Rey dentro de nosotros, viviendo en nosotros, reinando en nosotros. En verdad son misterios bellísimos para seguirlos meditando, profundizando, contemplando, abrazándolos, que llenen nuestra vida de luz, de fuerza, de entusiasmo, para dejar que ese Cristo que subió al cielo, que está a la derecha del Padre y que ya nos pide que realmente seamos su morada para Él continuar viviendo en nosotros, ya como Rey. Apoyados en nuestra Madre, en Luisa, digamos ese fiat y permanezcamos en su voluntad siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos entonces en esa voluntad de Dios siempre. Fiat.